sus hijos, porque va a ser de mucha bendición. Amén. Ya lo tiene ahí, 2 de Samuel capítulo 4, verso 4. Lea conmigo, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies y tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Dice, ¿y quedó qué? Cojo. Su nombre era Mefil-Boset. Mefil-Boset era un niño, tenía Mefil-Boset, el abuelo de Mefil-Boset era el primer rey de Israel, el hombre que Dios escogió para ser rey en Israel. El pueblo le pidió un rey y Dios le dio un rey a Israel, y fue Saúl. Y Saúl tuvo un hijo que se llamaba Jonatán. Los dos murieron en batalla, y murieron básicamente por malas decisiones, principalmente de Saúl como rey, la desobediencia de Saúl con Dios, la rebeldía del corazón de Saúl. No solamente causó problemas en su vida y tuvo situaciones difíciles, sino también en la vida en su familia, en Jonatán, que era su hijo, y también en Mefil-Boset, que era el nieto. Mefil-Boset de alguna manera tenía el derecho o tenía la herencia para heredar la casa de Saúl su padre. Hablar de la casa es hablar del reino. El destino de Mefil-Boset era ser un rey en Israel, pero las malas decisiones, los errores de su abuelo y tal vez también de su padre, los llevaron primero los mataron en batalla, y cuando los mataron en batalla dice que vienen y dan la noticia a la casa de él, y entonces la nodriza, porque se hacía de esta manera: cuando un rey era muerto, no solamente mataban al rey, sino después de matar al rey, iban y mataban a toda la familia. ¿Por qué? Porque si quedaba un descendiente, un hijo, un nieto de ese rey, entonces un día cuando creciera podía levantarse y reclamar el reino, o podía levantarse y pelear por ese reino. Entonces cuando los mataban, enseguida iban a la casa y los mataban a todos, hombres, mujeres, y no dejaban descendencia de esa casa. Por eso la nodriza, cuando escucha que el rey Saúl había muerto y que también Jonatán había muerto, entonces toma al hijo y dice, sale corriendo apresuradamente. Diga conmigo, apresuradamente. Y cuando va corriendo, tira al niño, se le cae de las manos, y dice que ese niño queda cojo todos los días de su vida. Todos los días de su vida no pudo caminar. Mefil-Boset de alguna manera representa cada hombre y cada mujer que ha sido marcado en su vida, o la vida de él ha sido marcada, o de ella ha sido marcada por situaciones que han pasado en la familia, que han pasado a veces con los padres, a veces divorcios, situaciones donde, como dice ahí, dejaron caer a Mefil-Boset y quedó cojo. Es decir, el accidente que Mefil-Boset tuvo ahí marcó todos los días de su vida, y todos los días de su vida él no pudo caminar más, porque hay lesiones. Diga conmigo, hay lesiones o hay heridas que nunca sanan. Entonces Mefil-Boset nunca sanó y toda la vida fue cojo. Pero no solamente fue cojo, sino él tenía el destino para ser un rey y para reinar en la casa de Israel. Pero ese destino fue truncado porque alguien, diga conmigo, alguien tomó una mala decisión. Los errores de sus padres y de sus abuelos los llevaron a esa situación. Y no solamente eso, sino la nodriza, quien lo tenía que cuidar, quien tenía que estar al pendiente de él, por la situación que ella estaba viviendo y por el pánico que se estaba viviendo, lo dejó caer. Entonces él quedó lisiado. Esto representa a cada hombre y cada mujer que su vida de alguna manera ha sido afectada. Hoy en día vemos matrimonios, vemos familias que no pueden tener una vida de paz y abundancia, no pueden tener gozo, situaciones de pleitos, divorcios, no pueden prosperar, no pueden avanzar en la vida.
y simplemente porque hay heridas que nunca sanan. Alguien, como dice ahí, lo dejó caer. Las malas decisiones de los padres siempre afectan a los hijos, y eso es algo que como padres y como familia nosotros debemos de aprender. A veces nosotros somos ligeros para tomar decisiones y tomamos decisiones muy a la ligera, pero cada decisión que nosotros tomamos tiene un impacto positivo o negativo, pero todo lo que nosotros hacemos son semillas que se siembran y el día de mañana van a dar un fruto. Si nosotros sembramos o hacemos cosas correctas, entonces el fruto que nosotros vamos a estar recibiendo va a ser algo que va a bendecir la familia, nuestra vida. Pero cuando nosotros tomamos decisiones que son incorrectas, no solamente nos metemos en problemas nosotros, sino metemos en problemas a la familia. Por ejemplo, un padre que toma una mala decisión, toma la decisión, por ejemplo, de adulterar, y no solamente se mete en problemas él con Dios, sino mete en problemas y afecta a toda la familia. Sea que la esposa se entere o no se entere, espiritualmente causa problemas, y eso marca, diga conmigo, marca la vida de la familia, de los hijos. Entonces las cosas que nosotros hacemos son semillas que el día de mañana producen un fruto. Las semillas que el papá y el abuelo de Mefilboset sembraron causaron un problema y marcaron los días y el caminar y el estilo de vida que Mefilboset llevó de ahí para en adelante. Porque Mefilboset, siendo heredero de la casa real, se convirtió en un abandonado. Se convirtió en alguien que nadie lo recordaba realmente. Nadie recordaba a un Mefilboset, a un niño que tiraron. No solamente eso, sino Mefilboset no tenía las cosas que él necesitaba. Mefilboset no creció con las bendiciones que debió haber recibido. ¿Por qué? Porque alguien lo dejó caer, porque alguien tomó malas decisiones. Entonces la vida de nosotros, de alguna manera, lo entendamos o no lo entendamos, las cosas que hacemos, las cosas que estamos viviendo, muchas veces es consecuencia de lo que un padre, de lo que una madre, a veces un abuelo hizo, y lo queramos o no lo queramos, hay una consecuencia en nuestra vida y hay una consecuencia en nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de alguna manera, Mefilboset representa estos hombres y mujeres que han pasado por estas situaciones y que no pueden caminar de una manera correcta. Por ejemplo, Hebreos 12:13 dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando una persona, cuando Mefilboset, ¿qué era? ¿Era qué? Cojo. Y entonces la cojera de Mefilboset, no podía él caminar de la manera correcta, y dice la escritura en Hebreos que lo cojo tiene que ser sanado, porque si lo cojo no es sanado, siempre se va a salir del camino. Una persona que tiene un problema, que cojea, que tiene un problema para caminar, siempre se va a salir del camino. Nunca va a llegar a la meta, o nunca va a llegar a tiempo en el momento que tiene que llegar, porque tiene algo, una herida que nunca fue sanada, algo en su interior. Está mal, que tiene que ser arreglado, que muchas cosas que está sufriendo, pasando, padeciendo y le están faltando en este momento, es consecuencia de esa caída. Y diga conmigo: después de la caída siempre hay dolor, siempre hay consecuencias. Entonces Mefilboset representa todos estos hombres y mujeres que de alguna manera han sido afectados por los errores o decisiones de los padres, o tal vez de un esposo o de una esposa. Hijos que fueron afectados por lo que papá hizo, por lo que mamá hizo, o a veces por lo que un pastor o un líder que tenía que cuidarte, que tenía que alimentarte, te dejó caer. Y cuando una persona cae, siempre hay lesiones, y un cojo sigue viviendo, un cojo sigue pasando los días de su vida, pero nada es igual después de ahí. Después de que están esas lesiones, es muy difícil poder avanzar, es muy difícil poder, los errores
mayormente que nosotros cometemos, los cometemos consecuencia de esas heridas. Por ejemplo, una esposa que su esposo la abandona, que su esposo le es infiel, esas heridas marcan el corazón de una mujer. Y una mujer puede divorciarse, puede dejar ese hombre o ese esposo y puede vivir con otro esposo, o un hombre con una mujer puede dejarla, pero lo que la mujer le hizo, lo que el hombre le hizo, son heridas que marcan el corazón, que marcan el alma de una persona, y eso siempre determina lo que nosotros estamos viviendo cuando eso no es sanado. Amén. Entonces, esta palabra es para todas aquellas personas que de alguna manera siguen dándose, sea que se den cuenta o no se den cuenta, siguen sufriendo las consecuencias, el dolor de la pérdida, el dolor del descuido de alguien, el dolor de los errores de alguien. Y de alguna manera los hijos hoy en día, y estoy hablando dentro de la iglesia, no la congregación solamente, sino dentro de la iglesia, muchas veces los hijos dentro de la iglesia siguen viviendo consecuencias y siguen sufriendo. Lamentablemente, yo quiero ser en esta mañana muy abierto y muy sincero. La realidad es que muchos de los hijos que crecen dentro de la iglesia, padres que vienen al Señor y que ponen su confianza en el Señor y está ahí, pero hay cosas que nunca sanaron, cosas que nunca escuche esto, que nunca se ministraron, que nunca hubo una sanidad. Y lamentablemente muchos de los jóvenes que crecen, niños que crecen dentro de la iglesia y que crecen y se les enseña la palabra y están muchos, un gran porcentaje de esos jóvenes no están dentro de la iglesia. ¿Por qué no están dentro de la iglesia? Porque lógicamente, obviamente, y a veces la iglesia y a veces los padres le echan toda la culpa al diablo. Y el diablo está tras los jóvenes, y es cierto. Pero cuando hay una cobertura, una protección, y sobre todas las cosas, cuando hay una sanidad en el corazón de los padres transmiten una gracia, transmiten bendición, transmiten fe a los hijos. Pero a veces los padres están en la iglesia y los hijos siguen siendo afectados por las heridas que hay en el corazón de papá, por las heridas que hay en el corazón de mamá, y van caminando y van creciendo, pero de alguna manera nada tienen que ver con la fe del papá o de la mamá, o están haciendo cosas que nunca debieron haber hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque de esos muchos de esos jóvenes, lo creas o no lo creas, crecieron dentro de la iglesia, pero hay un resentimiento en el corazón de un hijo con su padre, de un hijo con su madre. ¿Por qué? Porque no entienden por qué están en este lugar, no entienden por qué yo tengo que venir a la iglesia. No entienden, por ejemplo, un padre y una madre que levanta las manos, que alaba, que ora tanto, pero que es una persona completamente diferente en el hogar. Es una persona completamente diferente. Es decir, en la iglesia decimos es un pan de Dios. Eso es una bendición con todo mundo. Y es la sonrisa del año con todo mundo. Pero cuando llega a la casa, ese príncipe se convierte en Shrek, en ogro. Y entonces todo cambia. Y hay una confusión completamente en el corazón de jóvenes, de jovencitas. Porque como mi papá, mi mamá, que están aquí y que mucha iglesia y oran, ¿por qué cuando van a casa es completamente diferente? O sea, todo mundo puede tener y saludar a mi papá, a mi mamá, y tiene tiempo para todos, pero no tiene tiempo para mí. Muchos jóvenes, por ejemplo, crecen sus papás. Escuchen esto, por favor. Los papás crecen, viven y van caminando sirviendo a Dios en el llamado que tengan para Dios, y ahí está. Pero los hijos van caminando, a veces no caminan con ellos, y cuando caminan con ellos van caminando, pero se van amargando en la vida, se van amargando de la iglesia, se van amargando. Porque son dos personas completamente diferentes. En la iglesia es uno, es la profeta, es el maestro, es el pastor.
y cuando llega a la casa es completamente diferente. Es completamente un hombre que yo no conozco, es una mujer que yo no conozco. La mujer, por ejemplo, hay tantos problemas en los matrimonios porque somos hijos de Dios, venimos a la iglesia y estamos acá, pero cuando está en intimidad con su esposo o con su esposa, es alguien completamente diferente. Es alguien que prácticamente dijera, no lo conozco. Se transforma, se cambia. Yo no entiendo cómo en un momento está bien. Yo no entiendo cómo en un momento es tan cariñoso, tan cariñosa, y cómo de repente puede cambiar, puede explotar. Cómo de repente se puede convertir en un hombre, en una mujer tan violento. ¿Por qué? Porque tenemos días que son días muy buenos, pero hay días que mejor ni quisiera verle la cara. O hijos que en vez de llegar a casa no quieren llegar a casa porque no quieren entrar en un ambiente tan pesado de discusiones, de pleitos, de situaciones, de amargura en la casa. Y la realidad es que aunque nosotros amamos a Dios y aunque nosotros queremos seguir a Dios, cuando hay cosas que no han sido sanadas y cuando hay una cojera, esa cojera siempre va a sacar lo peor de nosotros cuando no ha sido sanado. Por eso hay muchos hombres y mujeres de Dios dentro de la iglesia que le creen a Dios, que tienen fe, pero en la familia no están disfrutando lo que deberían de disfrutar. Los hijos no están disfrutando lo que debían de disfrutar. ¿Qué deberían de disfrutar los hijos? Pues la iglesia, claro que sí. Deberían de disfrutar la palabra, la presencia. Pero ¿sabes por qué no disfrutan la palabra y la presencia? Porque no pueden disfrutar un padre en su casa. Porque no pueden disfrutar una madre en su casa. Porque cuando están juntos todo el tiempo están peleando, todo el tiempo están gritando, todo el tiempo se están amenazando. Uno le habla, viene, no sé, Dios me está llevando de esta manera en esta mañana. Pero a veces viene la mamá y le habla mal del padre. Y tu padre es esto, tu padre es lo otro, tu padre es aquello. No le hagas caso, está loco. Y luego viene el papá. No, tu mamá es una vieja histérica. Tu mamá está loca. Y tu mamá esto. Y dile a tu mamá, dile eso. Y como si el hijo o la hija tuviera que estar mediando los problemas del papá y de la mamá, como si fuera el consejero, el pastor, el psicólogo, no sé. Y a veces los hijos están en medio, y eso es lo que más afecta. Los hijos están en medio de un campo de batalla, pero esto es consecuencia, no porque el padre sea un padre malo, no porque la mamá sea una mala mujer, no porque realmente no tengan fe, ni porque no amen a Dios, sino que hay cosas que no han sido sanadas, hay heridas que siguen causando problemas. Pero mientras que un cojo está sentado, no se mira su cojera. Pero cuando el cojo quiere levantarse y quiere caminar, entonces la cojera o el problema se hace muy evidente. Porque mientras que está sentado, mientras que no avanza, mientras que no llega a ningún lado, entonces no se ve. Pero cuando se quiere levantar y quiere ir a otro nivel, a otro lado, moverse de donde está, entonces la cojera se hace muy evidente. Y dice Hebreos que lo cojo tiene que ser sanado para que no se salga del camino. Hay una obra que el Señor tiene que hacer, porque desgraciadamente seguimos viviendo de alguna manera situaciones que no tendríamos que estar viviendo. Y tendrías que tú estar viviendo otro tiempo, otro momento de bendición, de paz, donde tú puedas disfrutar tu esposa, donde puedas disfrutar. Hay hombres que están que nunca se divorcian, pero que toda la vida viven amargados en el matrimonio. Hay mujeres que nunca, por la razón que sea, por temor de Dios o por la situación financiera o por lo que sea, pero nunca dejan, o por amor, pero nunca dejan a su esposo y siempre están ahí. Pero están ahí y no viven con gozo, viven siempre con temor, viven siempre. Hay mujeres que siempre viven, escuche esto por favor, hombre. Hay mujeres que siempre viven atemorizadas.
atemorizadas. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si hago algo que no le gusta? Oh, ya sé cómo se pone mal, empieza a gritar a los niños, a mí, porque no, ni siquiera tiene la confianza una mujer de hacer algo y equivocarse o hacerlo bien. Y si lo hace bien o lo hace mal, pero no tiene esa libertad, siempre vive con una zozobra. Oh, ya va a llegar del trabajo y no está esto hecho, ya va a llegar. ¿Por qué? Porque hay algo en el interior que sigue causando problemas en la familia, y eso es consecuencia de cosas que se vivieron en el pasado, de caídas que nosotros tuvimos en el pasado, heridas que se causaron en nuestro corazón, tal vez por los padres, por la familia, por algún hombre, por alguna mujer, pero de alguna manera sigue causando problemas en nuestra vida. Y mientras que esto esté, nosotros nunca vamos a poder salir adelante, ni vamos a poder disfrutar la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Ahora, vaya conmigo por favor en Segunda de Reyes, ahí mismo, Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? David es el hombre que Dios puso en lugar de Saúl cuando mataron a Saúl como rey. Y el hijo o el papá de Mefilboset, que se llamaba Jonatán, era un hombre que estaba muy apegado a David por la unción que había en David. Y dice la palabra que Jonatán amaba a David como a él mismo, y como lo amaba. Y a veces el mundo, yo he escuchado tonterías realmente, cosas bárbaras y tonterías ahora con toda esta corriente diabólica, donde el homosexualismo y el lesbianismo quiere justificar su estilo de vida. Dice: oh, es que aquí la Biblia dice que Jonatán amaba a David, y como Jonatán amaba a David, entonces también yo puedo amar a un hombre. Pero nunca el mundo, ni cuando la mente y la vida de una persona ha sido tan afectada por la corrupción, por la depravación, va a poder entender la verdad de Dios. Porque el amor al que se refiere no es un amor humano, sino es un amor que nace del propósito de Dios y que nace del corazón de Dios. Y un hombre puede amar a un hombre, pero no en una manera de una relación sexual, o que se sienta atraído a un hombre o un hombre a una mujer, sino el amor es lo más natural que Dios nos ha dado y lo más hermoso que Dios nos ha dado, que nos amemos unos a otros. ¿No es así? Entonces Jonatán hace un pacto con David y le dice: yo sé que mi padre un día va a dejar de ser rey, porque Jonatán veía la unción que estaba en David. Un día tú vas a reinar, y le dice: cuando sea rey, acuérdate de mi casa. En otras palabras le dice: guarda mi casa. Y dice que en ese momento hacen pacto. Diga conmigo: hacen pacto. El pacto es algo que Dios siempre honra, y es algo que Dios siempre bendice, y ellos hacen pacto. Cuando mata a Jonatán, cuando el enemigo mata al rey, a Saúl, y mata a Jonatán, papá de Mefilboset, entonces en ese momento, después de muchos años, es decir, aquí tenía 5 años cuando lo dejaron caer. Entonces David entra al reino, pero no en una mala voluntad de David, se olvidó de la familia de Jonatán, sino que David tenía muchos enemigos y estaba extendiendo y estableciendo el reino y la voluntad de Dios, y estaba peleando grandes batallas y estaba enfrentando grandes ejércitos y grandes enemigos. Pero cuando los derrota, y entonces la ciudad de David viene en paz, cuando él está en paz en su corazón, entonces se acuerda del pacto que hizo con Jonatán. Y verso 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Le dijo: sí, soy Siba. Y él le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Diga conmigo: misericordia.
a quien yo haga misericordia de Dios. Diga conmigo, la misericordia viene de Dios. Yo quiero, antes de seguir, yo quiero que usted entienda algo, que David es un tipo, o es tipología, o es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que es Jesús, sino que es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento, porque David fue el ungido de Dios, David fue el pastor de Israel, y entonces David representa o simboliza a Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso David extiende misericordia de Dios hacia Mefilboset, y dice: Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Marquín, hijo de Aniel, en Lodebar. Diga conmigo, Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Marquín, hijo de Aniel, de Lodebar. Y vino Mefilboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefilboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré, escuche esto, te devolveré todas las cosas de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de su casa, yo lo he dado, yo lo he dado al hijo de tu señor, o sea, a mí, Mefilboset. Dice: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefilboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi casa. Y tenía Siba, dice, 15 hijos y 20 siervos. Y respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefilboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Diga conmigo: como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefilboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefilboset. Y moraba Mefilboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Entonces vemos que después de que pasan los años, ya Mefilboset tenía un hijo, ya era un adulto, y dice que David se acuerda de ese pacto. Diga conmigo: Dios tiene memoria de los pactos. Cuando una persona hace pacto, Dios siempre recuerda ese pacto. Y David se acuerda y dice: ha quedado alguno de la casa de Mefilboset, y traigan a un siervo. Y lo trajeron. Dice: si hay uno que quedó y está ahí, está en la casa de Lodebar. ¿Qué quiere decir Lodebar? La palabra Lodebar quiere decir sin pastos, donde no hay alimento. Lodebar representa el lugar donde están los olvidados. Lodebar es el lugar donde los sueños, la esperanza, los sueños, la esperanza se terminan, hay amargura, hay frustración. Porque Mefilboset toda su vida creció ahí en Lodebar, creció olvidado. Nadie se acordaba de que él era el hijo de un gran hombre, un gran guerrero del pueblo de Dios. Nadie se acordaba. Es un lugar donde Lodebar es un lugar donde los sueños, donde la esperanza se termina, porque él estaba ahí, él estaba lisiado, sin oportunidad de poder vivir. Y Lodebar literalmente quiere decir sin pasto, sin alimento. Es decir, que ahí donde él estaba no tenía alimento, la situación que él vivía era una situación deplorable, de pobreza, de escasez toda la vida, y él estaba ahí. Muchos hijos de Dios, aunque han recibido a Cristo, aún se encuentran en Lodebar. Y muchas personas tienen un Lodebar donde se han metido, donde los problemas, las situaciones que han vivido los ha llevado a meterse en Lodebar, o han terminado ahí. Hay gente, hay esposos, esposas que siguen viviendo, una mujer que tiene un esposo, que tiene una familia,
pero que vive una amargura, que vive una soledad, porque alguien abusó de ella cuando era pequeña, porque alguien la traicionó. Un hombre tiene una familia, tiene hijos, pero siempre sigue con esa hambre, con ese vacío. Por eso hay hombres que buscan mujer. Y aprenda esto, por favor. Porque el motivo por el cual hombres buscan otras mujeres siempre es para llenar un vacío que hay en el corazón. Hay veces que dice el hombre, oh, es que uno es hombre. Y pues él, pues, ¿qué quiere? Y todavía así como que, ¿qué quiere, pastor? Soy hombre. Malo es que me gustaran los hombres, ¿no? Y como soy hombre y me gustan las mujeres, pues ¿qué le vamos a hacer? No. Cuando un hombre busca otras mujeres, cuando una mujer busca otro hombre, cuando hay jóvenes que están buscando otras cosas fuera de su familia, fuera del seno de su padre, fuera del seno de su madre, cuando una jovencita cae, por así decirlo, en las redes de un hombre que le habla bien, de un hombre que le baja al cielo y las estrellas y que le promete todas las cosas, y la jovencita o un joven caen en situaciones que no deben de caer, porque hay vacíos en el corazón. Porque Lodebar representa ese lugar de sequedad. Lodebar representa, y hay muchos jóvenes nuestros dentro de la iglesia, y hoy tenemos que salir de lo religioso y tenemos que, yo tengo una familia cristiana, yo creo en Dios. Sí, pero tus hijos siguen sufriendo. Sí, pero tus hijos siguen viviendo en amargura, en tristeza, y es algo que no debe de ser. Cuando un hombre busca una mujer es porque hay vacíos que no han sido llenados, es porque hay menosprecio, que trata de buscar a veces una mujer que lo haga sentir que él es un hombre, o una mujer busca un hombre que le haga sentir que realmente es una mujer. Pero la raíz de todo esto son los vacíos en el corazón. Hay muchas mujeres que siguen viviendo en Lodebar, que se casaron, que tuvieron un hijo, se divorciaron, tuvieron otro matrimonio y nunca salieron de Lodebar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ser sanadas, y el único que te puede sacar de Lodebar es el Rey de Gloria, es Jesucristo. Él es el único que te puede sacar, porque él estaba ahí y estaba abandonado. Y cuando estaba abandonado, entonces dice, haré misericordia. Diga conmigo, misericordia. Y lo llamó de Lodebar, lo llamó del abandono, de la depresión. Lo trajo de una casa donde no había alimento, donde había una sequedad espiritual, y lo trajo a Jerusalén, que quiere decir casa de paz. Lo sacó del abandono e hizo misericordia con él y lo trajo a una casa de paz. Diga conmigo, casa de paz. Porque es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere sacarnos de un Lodebar, y Dios quiere sacarnos de ahí, de la frustración, de la amargura, y quiere traernos a una casa de paz. La casa de paz es la presencia de Dios. Cuando un hijo de Dios cuando una persona entra a la presencia de Dios, entonces tiene paz para su casa, paz para con su familia, paz para con sus hermanos en Cristo, tiene paz para vivir y para disfrutar. Dice la escritura que lo trajo a la casa y al criado le dijo, tú le vas a trabajar para que nunca falte el pan en su casa. Diga conmigo, restauración. Dígalo fuerte, restauración. Dios es un Dios de restauración. Mefiboset perdió su herencia, perdió toda su casa por las malas decisiones de sus padres. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios le restauraron todo lo que pertenecía a la casa de Saúl. Diga conmigo, la herencia. Por eso David es un símbolo y tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque el único que puede restaurar la herencia que tenemos en Cristo, la herencia que Dios ha preparado para nosotros, el tesoro que ha preparado, es Cristo Jesús. Dice la escritura que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente y nuestros pensamientos, así como Mefiboset. Mefiboset debería de haber sido un enemigo de la casa de David, porque era de la casa del antiguo rey. Y Mefiboset tal vez representaba un peligro o representaba un enemigo. Nosotros, dice la palabra, que éramos enemigos de Dios.
pero la gracia y la misericordia de Dios, la gracia se derramó sobre nosotros y esa gracia tiene un nombre, esa gracia se llama Jesucristo. Jesús, diga conmigo que Jesús es el único que puede sacarme de Lodebar. Dice que lo mandó traer y cuando lo trajo le dijo, Él va a comer siempre a mi mesa. Le van a trabajar y le van a trabajar las tierras y le voy a dar todo lo que era de Saúl, pero Él dice, siempre se va a sentar en mi mesa y va a comer como uno de los hijos del rey. Cuando traen a Mefilboset, y Mefilboset era cojo de los 2 pies, su cojera era muy evidente, pero cuando Mefilboset se sienta a la mesa del rey, la mesa del rey ahí queda encima de sus piernas y sus manteles cubrían sus piernas, y cuando Mefilboset estaba sentado a la mesa como uno de los hijos del rey, su parálisis no se veía. Mefilboset no era un abandonado, Mefilboset fue dignificado, diga conmigo, cobró dignidad. ¿Por qué? Por sentarse a la mesa del rey. Es decir, que la mesa del rey no solamente tenía el alimento y le proveía lo que necesitaba, sino él se sentaba todos los días, diga conmigo, todos los días. Porque el llamado de nosotros es sentarnos, y esto es lo que Dios quiere. Es que tú vivas una vida de paz, tu familia, y que tú todos los días te sientes a la mesa de tu Padre Celestial. En esa mesa se convierte en una mesa de gracia, porque la gracia cubre todas nuestras imperfecciones, todos nuestros defectos, todas nuestras fallas, y solamente la gracia de Dios es la que nos da una dignidad. Él se sentaba a la mesa, y cuando se sentaba a la mesa, sus piernas, su cojera quedaba debajo de la mesa, y todo lo que había en él era un hombre que había sido dignificado, que había sido restaurado, que la gracia de Dios que se había derramado con él lo hacía ser como el hijo de un rey, aunque él era hijo de el que debió haber sido rey. No era hijo del rey, pero cuando se sentó a su mesa, en ese momento se convirtió como un hijo del rey. Diga, como un hijo del rey. Cuando Mefilboset se sienta, su invalidez no se veía. Por eso el deseo de Dios es que tú salgas de Lodebar. Y Él quiere llevarte a comer a su mesa, porque Dios es un Dios de misericordia. Y no hay nada más hermoso. No tengo tanto tiempo para seguir leyendo toda la historia. Pero dice más adelante, en otro capítulo más adelante, dice que, bueno, vamos, termino. Es algo que debe de quedar en su corazón. Vaya conmigo en ahí, capítulo 9, vaya capítulo 19. Verso 24. ¿Ya lo tiene? Capítulo 19, verso 24. También Mefilboset, cuando David, el hijo de David, Salomón, ¿cómo se llama el hijo el hijo de David, el hijo Absalón, traiciona a su padre? Porque hay hijos que traicionan a los padres. Absalón era un hijo de David que confraguó una traición a su padre durante 2 años. Durante 2 años estuvo llevando el corazón del pueblo hacia él, diciéndoles lo que querían escuchar, hablándoles lo que ellos querían escuchar, porque quería quitarle el trono a su padre, y llevó el corazón de muchos de los generales del ejército, y la gente llevó el corazón tras él. Y entonces hace una traición para que su padre salga del trono. Y cuando eso sucede, David, no porque no pudiera David era un hombre de guerra, y escuche esto por favor. David era un hombre de guerra, David era un general de Dios y tenía la estrategia de Dios. Pero David
no hizo guerra contra su propio hijo. Y no hizo guerra contra su propio hijo, aunque sabía que Absalón lo había traicionado, y aunque sabía que Absalón había traicionado al reino, y no era ignorante David de lo que su hijo estaba haciendo. David no hizo guerra contra él, no porque no le tuviera miedo, sino porque sabía que la guerra que él pudiera levantar, esa guerra iba a traer mucha muerte en el pueblo de Dios, iba a traer desgracia en su familia. Y entonces lo que él hace, él decide salir de la ciudad, no pelear con su hijo, y sale de la ciudad para no afectar al pueblo. Cuando esto sucede, todos los que eran fieles, diga conmigo fieles, a David, salen con él. Y David salió de Jerusalén por no pelear con su hijo, sale de Jerusalén. Y entonces todos los que eran fieles a David lo siguen. Aquí es donde se da cuenta la gente que hay fidelidad, la gente que es fiel a su padre espiritual, la gente que, y ahora se lo voy a mostrar, la gente que hay gratitud y que reconoce la gracia y la misericordia que se ha derramado sobre él. Porque todos lo siguieron, dice la palabra, y salieron. Pero Mefilboset, cuando supo lo que pasó, él le dijo a su siervo: arréglame un asno y súbelo y prepárame ese asno, porque yo tengo que salir con David y yo tengo que seguir a David y yo tengo que ir atrás de él. Pero él no lo hizo, y como era cojo, él no se podía mover. Entonces fue con David y le dijo: ¿dónde está tu señor? ¿Por qué no has salido para ir conmigo? Y le dijo: es que él dijo, lo que está diciendo es que ahora es el tiempo donde Dios le va a restaurar el reino a él, y la casa que era de su padre, ahora el reino. Y dice David: ¿cómo? Y David no podía, diga conmigo, no podía creerlo. Entonces, como le dice: bueno, ahora todo lo que era de la casa de él, tú que eres su siervo y lo manejabas, ahora es tuyo. Lo que el siervo quería era quedarse con todo lo que era de Mefilboset. Y entonces David sale, pero un día David regresa y todas las cosas salen a luz. Diga conmigo, un día. Diga conmigo, un día. Usted tiene que aprender algo, que un día todo sale a la luz. A veces hay mentiras, a veces hay tramas, a veces hay cosas en la atmósfera donde no se sabe cuál es la verdad ni quién está mintiendo, pero un día todas las cosas salen a la luz. Y entonces David llega y lo va a recibir Mefilboset. No se había rasurado, no había lavado sus pies. Todo el tiempo que David estuvo fuera, él ni siquiera se asió y estaba preocupado por David. Cuando él viene, lo confronta y le dice: Mefilboset, ¿por qué no saliste conmigo? Y le dice: es que mi criado me engañó. Yo soy cojo y no pude seguirte, pero él me engañó. Y le dijo Mefilboset, le dijo: pero haz conmigo lo que tú quieras. Y escucha esto, le dice: porque tú eres un ángel de Dios, y yo no voy a contender contigo de palabra nada, porque tú me diste vida, porque tú hiciste misericordia para mí, para mi casa, y yo reconozco eso. Y le dijo a David, le dijo: haz con tu siervo lo que quieras. Y David no era tonto, y David le dice: ok. Le dice: entonces ahora para ya tantas palabras, le dice, todo lo que era de la casa de tu padre, ahora vas a tener la mitad tú, y va a tener la mitad Siba, el criado, y se lo van a repartir, y háganse bolas, la mitad y la mitad, ya está. Entonces Mefilboset dice: no, que se lo quede todo. Yo no necesito nada, yo no quiero nada, yo no pedí eso, que se lo quede todo él. Y ahí David sabe dónde estaba el corazón de Mefilboset. Porque un hombre que nunca tuvo nada, que estuvo en el abandono, que estuvo con falta de todas las cosas, cuando David hace misericordia con él y lo lleva y lo sienta en su mesa, entonces él se da cuenta que no eran las cosas, no eran las casas, no eran los terrenos, no eran las cosas que él pudiera tener lo que lo dignificaba, lo que le alegraba su corazón, lo que le daba vida, lo que lo hacía una persona. No era lo que tenía, lo que hacía de Mefilboset que su corazón estuviera lleno, es que él estaba sentado a la mesa del rey como uno de sus hijos. Y ese es el llamado nuestro. Hay gente que prefiere las cosas, prefiere la posición, prefiere las cosas materiales, prefiere un renombre, y no se da cuenta
que la bendición más grande que uno puede tener es sentarse a la mesa del Padre Eterno y comer del fruto de vida, porque eso es lo que te dignifica. A veces no podemos nosotros entender por qué cosas que nosotros vivimos, situaciones, tal vez algún problema, enfermedad, por qué no cambia la cosa. Pero cuando tú estás sentado a la mesa del Rey, tú estás comiendo de la mesa de misericordia. Y no importa cuál haya sido tu defecto, no importa cuál haya sido tu problema, no importa qué sea de lo que tú hayas cojeado o quién te haya dejado caer. Cuando tú te sientas a la mesa, tú eres un hijo del Rey. Y eso es lo que Jesús hizo para nosotros. Él vino a sentarnos a la mesa del Padre Celestial, no como si fuésemos hijos, porque en el Antiguo Testamento David lo hizo, dijo como si fueses uno de mis hijos. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero a través de lo que Jesús hizo, Él nos hizo verdaderos hijos. Diga conmigo, verdaderos hijos, para sentarnos a la mesa del Rey. Por eso Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. No importa cuál haya sido tu debilidad, no importa cuál haya sido tu problema, no importa quién te dejó caer o quién te abandonó, no importa quién te dañó, o no importa si estuviste en Lodebar tanto tiempo que crees que ya no puedes salir, no importa todos los años que tú sufriste en Lodebar, no importa quién se olvidó de ti, porque cuando una persona entra en Lodebar, los que se acordaban y los que te rodeaban cuando tenía, cuando tu padre era rey, cuando había algo que pudieran sacar de ti, estaban ahí. Pero cuando una persona entra en Lodebar, entra en un lugar de soledad, y Dios quiere sacarte de Lodebar, porque por eso vino Jesucristo. Jesucristo es la misericordia y la gracia de Dios derramada. Dice la Escritura que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Jesucristo es la gracia que nos dignifica. Jesucristo es la gracia que nos hace alguien delante de Dios, nos hace hijos y nos da dignidad en este mundo. La dignidad no viene por lo que tienes. La gente que vive en Lodebar vive siempre pensando en lo que perdió, añorando en lo que quisiera tener, sufriendo porque alguien tiene lo que yo debía haber recibido, porque mía era esta herencia, mío era esto, y alguien más lo está diciendo. Eso es Lodebar. Pero la misericordia de Dios viene a sacarte de Lodebar y viene a sentarte a la mesa del Rey. Porque tu destino ni es Lodebar, ni tu destino es que solamente tengas tierra y que tengas herencia, sino tu destino es sentarte todos los días de tu vida en la casa del Padre Celestial, a la mesa de Él, a comer todos los días. Tú puedes tener la casa, tú puedes tener lo que siempre has deseado, pero si tú no te sientas a comer de la mesa de papá, siempre vas a vivir en Lodebar. Siempre te va a faltar lo que te da la alegría, lo que te hace vivir cada día. Hay una misericordia de Dios derramada sobre tu vida, pero no menosprecies, no menosprecies. Mefibosé dijo: yo no quiero nada, yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es sentarme a la mesa del Padre y comer. Eso es todo lo que quiero. Déjaselo todo a Él. Ahí es donde se conoce realmente la gente que valora la gracia, que valora la misericordia que Dios ha extendido sobre su vida. Hay muchos que pelean la herencia, que pelean una posición, que pelean algo. Pero Dios no te llamó para estar en una posición. Dios no te llamó para ser hijo, para sentarse en tu mesa, en la mesa de Él. No cambies la mesa de papá por Lodebar. No cambies la mesa de papá por una herencia. No cambies, porque cuando tú estás ahí, te conviertes en un rey. Te conviertes en algo que siempre debiste ser, pero
solamente sentado a la mesa de papá puedes encontrar quién eres tú. Pero ponme atención en esto y termino. ¿Qué pasa si Mefilboset? ¿Por qué Mefilboset? Todo lo que añoraba es estar a la mesa, ahí, comiendo. Porque Mefilboset sabía algo. Sabía que si salía de la mesa de papá, él volvía a ser solamente un cojo. Él volvía a ser la misma persona, sin oportunidades. Volvía a ser la misma persona, sin herencia. Volvía a ser la misma persona, sin paz, sin gozo en su corazón. Entonces Mefilboset prefirió entrar en la mesa del rey, no importando que lo perdiera todo. No quiero nada, yo lo que quiero, porque aquí la gracia de Dios me hace alguien. Pablo dice: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Lo que soy, lo que tengo, es por la gracia. Porque un hijo que se mantiene a la mesa comiendo, diga conmigo la mesa, diga conmigo fuerte, la mesa es para la familia de Dios. Cuando una persona se mantiene en la mesa y se mantiene comiendo con la familia de Dios, entonces ahí se mantiene en ese llamado y fluyendo en esa gracia. Porque la gracia que está sobre ti, la gracia de Dios, es lo que te hace ser alguien. Es lo que nos hace ser alguien. Yo te digo algo: sin la gracia de Dios no somos más que un Mefilboset tirado a medio camino, abandonados. Yo estaba literalmente tirado en la calle. Nadie me recogía. Mis papás no me abrían la puerta de la casa porque siempre llegaba borracho, llegaba drogado. El día que mis padres me corrieron de la casa, nadie me abrió la puerta. Me fui a quedar en la calle, ahí, en la noche, ahí toda la noche, porque no tuve donde meterme. Después de eso pasé meses literalmente encerrado en una casa que logré meterme, drogándome, jugando baraja y haciendo ahí. Y era una casa de drogas, y era una casa ahí, y estaba ahí toda la vida. ¿Sabes por qué yo no salgo de la casa de papá, de la mesa de papá? Porque yo sé que vuelvo a Lodebar. Porque soy quien soy por lo que Dios ha hecho en mí y por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios solo somos unos cojos, solo somos un Mefilboset que necesita ser sanado y restaurado. Tú necesitas salir en esta mañana de Lodebar. Lodebar solo es dolor, resentimiento, amargura. Lodebar solo son recuerdos amargos. Lodebar siempre es añorar algo más. Es mejor. ¿Sabes cuándo? Cuando la gracia de Dios nos está cubriendo. Porque la gracia de Dios nos hace a la imagen y semejanza de su Hijo amado. Eso es lo que la gracia de Dios hace. Entonces tú debes de honrar y amar y buscar la gracia de Dios y sentarte a la mesa. ¿A qué se siente uno a la mesa? ¿A qué estaba convidado? ¿A qué? Diga conmigo, ¿a qué estaba convidado? A comer. A la mesa tú te sientes a comer con papá, y ahí tú recibes toda la gracia que necesitas para que tu familia, para que tu casa sea restaurada, para que la herencia que tú debiste haber estado disfrutando hace años. ¿Por qué? Porque es la herencia que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo, pero que no la estabas disfrutando porque habías estado lisiado, porque estabas en Lodebar. Pero ahora que te sientas en la mesa, Dios te restaura todas las cosas. Dios restaura para ti, para tu familia, todo lo que Él ha preparado, todo lo que Él atesoró para ti, porque esa es la misericordia de Dios. Esa es la casa del Señor. Esa es Jerusalén, casa de paz, casa de abundancia, casa de misericordia, donde los hijos del Rey tienen que vivir. Y por ningún motivo un hijo debe salir de la mesa del Padre Celestial, porque ahí soy lo que Dios dice que soy, porque ahí me transformo y Dios cambia todo lo que hay en mí para que pueda alcanzar el propósito para el cual fui alcanzado. Ahí Dios forma y hace en mí
el esposo que nunca pude haber sido. Ahí forma de mí el hijo que nunca pude haber sido. Ahí forma a una mujer, forma a un siervo, forma a un pueblo verdadero, fuerte, porque todo viene por la gracia y por la misericordia de Dios. Lo que más tiene que buscar y aprender la iglesia en este tiempo es la gracia. Para un poquito, hijo, para un poquito. Lo que más tiene que aprender es la gracia y fluir en la gracia y saber que lo que somos, lo que tenemos y lo que valemos, porque no quiere decir que no vales nada. Vales y vales mucho, porque la sangre de Jesucristo está sobre ti. Por eso vales mucho. Por eso tienes un valor no puede ser medido con nada que tú encuentres en este mundo, porque tienes un valor muy grande. Tienes la sangre de Jesucristo, tienes el nombre que es sobre todo nombre, y eso es lo que hace de ti una verdadera mujer, un verdadero hombre, con herencia, con destino y con propósito. Por la gracia de Dios, en la mesa de papá soy lo que Dios siempre pensó en su corazón que yo tenía que ser. Ahí me convierto por la gracia de Dios. Y lo que más tiene que buscar la iglesia en este tiempo es la gracia de Dios y fluir en la gracia. La gracia la encuentras sentado comiendo a la mesa de papá. Por eso termino aquí. Pero por eso los problemas que hay en el matrimonio, porque no hay gracia. Por eso los hijos no siguen a los padres, porque no hay gracia. Por eso lo que hacemos en el ministerio no produce, porque no hay gracia. Pero cuando nosotros nos sentamos a la mesa y comemos de papá, en la presencia, diga conmigo, en la presencia, todos los días. Diga conmigo, en la presencia, todos los días. En la presencia, todos los días. En la presencia, todos los días. Ahí la gracia de Dios forma en mí lo que Dios dice que yo tengo que ser. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios puedo alcanzar cada meta que Dios ha puesto en mí. No por lo que yo piense, por mi capacidad, sino por la gracia de Dios que está en mí. Por eso la iglesia tiene que salir de Lodebar y tiene que aprender a sentarse a la mesa, a comer todos los días. ¿A comer qué? Por eso le dijo Mefibosé, aquí va a vivir en Jerusalén, porque ni siquiera se verá a su casa, porque todos los días va a comer en mi casa. Y como va a comer todos los días en mi casa, todos los días de su vida está destinado a ser un hijo del rey. Ese es tu destino. Ese es tu destino. No dejes que ningún Siba te engañe y te saque de la mesa en la que nunca tienes que levantarte. Esa es tu mesa, ese es tu lugar, la mesa del Padre. Y la gracia de Dios va a formar en ti lo que tu hijo necesita, va a formar en ti lo que esta ciudad necesita. Es la gracia de Dios. No eres tú, no es el pastor, es la gracia de Dios en mí. Me cambia, me transforma, me da vida, porque la gracia es Jesucristo.